Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Gran Stream, donde nuestra compañera Lidia Robles, una de nuestros técnicos, nos va a hacer una introducción y presentación de las UCM, las centralitas multifuncionales de Gran Stream. Antes de nada, me gustaría contaros un par de líneas sobre Instant Byte, ¿vale? Para ello voy a compartir la presentación. Instant Byte es un proveedor, un mayorista de valor añadido. Valor añadido por tres motivos principalmente. Porque damos un asesoramiento preventa y posventa desde nuestro equipo comercial y nuestro equipo técnico. Tratamos de ayudaros desde que surge el proyecto hasta, bueno, pues la configuración del mismo. Cuando vais a configurar los equipos o instalarlos, pues cualquier duda que os surja, nuestro equipo técnico os puede ayudar, os puede dar soporte. Además, también damos un servicio de consultoría. En un momento dado que necesitéis, bueno, pues también podéis contar con nosotros para una consultoría de proyectos. Y por último, lo que tenemos es formación. Mucha formación interna para que nuestros compañeros os puedan ayudar y estén al tanto de todas las innovaciones que van surgiendo. Pero también formación externa como este tipo de webinars y también formación certificada, certificada para trabajar con algunas marcas, como es el caso de Gran Stream, formación certificada de Gran Stream. Estas son las principales áreas de trabajo que nosotros dominamos. La wireless, ahora mismo mundo WISP y Hospitality. Somos grandes expertos con más de 15 años en el mercado. Videovigilancia y seguridad, donde también recogemos todo tipo de medidas de control para detección de temperatura. Ahora en estos tiempos que tenemos con el COVID aquí acosándonos. ¿Vale? Ciberseguridad. El área de ciberseguridad con firewall, servidores VPN para teletrabajo y para teletrabajo con control y con seguridad. Fibra óptica con redes GPN y GPON, cableado, splitter y demás accesorios relacionados con la fibra óptica. Networking con switching, routing, domótica, almacenamiento, armarios, herramientas, cualquier cosa que necesitáis relacionadas con las redes. Y voz IP. Voz IP, que es lo que es el área donde vamos hoy a hablar. Y bueno, pues es un sector en el que tenemos una dilatada experiencia con más de 10 años. Vale, trabajamos con más de 70 marcas líderes y entre ellas, pues, Gran Stream. ¿Vale? Gran Stream es una marca muy fiable que es experta en el área de voz IP, aunque también está entrando en temas de Wi-Fi. Nuestras cifras nos avalan. Llevamos más de 15 años en el mercado de las redes IP y telecomunicaciones, con más de 5.000 clientes y más de 70 marcas en nuestro catálogo. A lo largo de los años hemos tenido un crecimiento sostenido, llegando a facturar más de 20 millones en el último año, gracias a vosotros. Como os decía, somos un mayorista de valor añadido porque damos el asesoramiento pre y postventa. Tenemos un catálogo muy amplio con más de 50.000 referencias, un stock de más de 2 meses en nuestro almacén de consumo y en algunos casos hasta ampliamos la garantía que dan los fabricantes. Estamos basados en 3 pilares: la vocación de servicio, la experiencia y la formación. Bueno, y aquí os dejamos todos los puntos desde los que nos podéis seguir. Bien, redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. En nuestra web
Y luego también aquí tenéis los mails de contacto con nuestros equipos, con el equipo de soporte, contactando con soporte@istanbyte.com y con el equipo comercial, comercial@istanbyte.com. Vale, y sin más dilación, os presento a Lidia Robles, una de nuestros técnicos. Hola, buenos Hola días, Raquel. Lidia, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar, cualquier duda que tengáis lo podéis seguir en el chat de grupo. Sí, en la pestaña de la derecha, donde hay unos bocadillos, pues ahí podéis escribir las preguntas. Lidia en algún momento pues irá parando para ver si hay preguntas en ese momento, hasta donde llegamos, y trataremos de contestarlas. Si no, al final, pues tendremos unos momentos de preguntas-respuestas y donde todos podremos resolver nuestras dudas. Vale, pues Lidia, te subo la presentación. La comparto yo, si quieres, así la voy Ah, pasando. vale, sí, fenomenal. Vale, pues vamos a ello. Gracias. Creo que ya la veis, ¿verdad? Sí, fenomenal. Vale, pues como comentaba Raquel, vamos a hacer una introducción a las UCM de Grand Stream, a la voz IP. Y bueno, tenemos la introducción a las comunicaciones, las características de la UCM, una puesta en marcha, la gestión de llamadas, las funciones y por último GSWave. Así que, bueno, como introducción a las comunicaciones, tenemos que las comunicaciones podemos encontrar voz, datos, vídeo, por mensajería, voz, mail, vídeo y IM, por conferencia online, audio y vídeo. Y en la integración de aplicaciones tenemos Microsoft Office, CRM, en la presencia los teléfonos IP, escritorio cliente, conectores de llamadas y la experiencia común del usuario, que serían el escritorio, teléfono y movilidad. Esto lo vamos a desarrollar un poquito durante el webinar. Y aquí vemos más o menos el esquema. Tenemos en medio una UCM que puede estar controlando dos UCMs en este caso, en el esquema, y vemos la integración pues con GSWave, con los teléfonos IP, con las centralitas, los soportes de Grand Stream, teléfonos, los teléfonos inteligentes, las videoconferencias en este caso con vídeo, no como la anterior que era conferencia solo, perdón, y los videoporteros, los controles de acceso. Se integraría todo esto desde una UCM y desde allí lo podríamos controlar. En la serie UCM pues nos comentan que tiene funciones a nivel empresarial, que es asequible, compacta y silenciosa. Es fácil de administrar y está diseñada sobre todo pues, para pymes. En este caso, sobre todo, pues en la que vemos en primer lugar, que sería la serie 62. No hay que tarificar nada, o sea, GrandStream, cuando tú cumplas una UCM ya te viene pues todas las funciones y todas las actualizaciones con la compra de ella, no tienes que adquirir nada más, y que tiene una configuración y una administración rápidas y fáciles. Esto lo vamos a ver la introducción hoy. Y lo que comentaba, que todo el hardware y software está incluido y como las actualizaciones. Una vez adquirimos el producto, todas las funciones ya están disponibles para nosotros como usuarios de él. Luego, los cuatro componentes principales del UCM sería la voz, que nos indican que es segura, de alta calidad y confiable, la conferencia, el soporte completo de códecs tanto de vídeo como de audio, la personalización de funciones de voz y en datos, la grabación de llamadas, CDR y API de grabación, el backup del sistema, el buzón de voz y el fax, los servidores del EDAP y la integración con CRM y PMS. En cuanto a la movilidad, tenemos las app. Lidia, perdona. Dime, Creo que la presentación no está avanzando. No sé si se ha quedado ahí. ¿le ves el cambio o...? No, Uy, qué raro, espera, No, vamos. estamos en serie UCM. Se ha debido Vamos parar la presentación. a ver, un momentillo, que retomamos. Bueno, como veis, estamos en nuestras casas, en teletrabajo y bueno, al final esto tiene algunos inconvenientes. No siempre tenemos toda la tecnología en nuestra casa igual que en el trabajo. Ahora debería. A ver, ahora estamos en introducción a las comunicaciones, componentes Exacto, por ahí UCM. vamos. Bueno, decíamos que Fenomenal. en cuanto a la movilidad tenemos las apps de softphone, por ejemplo, en el caso de GrandStream, el GSWave. Si tenemos alguna otra, pues también se integraría. El monitoreo remoto, las conexiones de múltiples oficinas y en cuanto al vídeo, pues las llamadas SIP, la integración de videovigilancia, como comentábamos, por ejemplo, el GDS, el soporte de códecs de vídeo y el GSWave y WebRTC. Ahora nos vamos a adentrar a las características de la UCM.
Aquí vemos pues una serie 6208 y la serie 6202, que va a ser más o menos en la que nos vamos a mover. Aunque hay que tener en cuenta que ahora en noviembre se calcula más o menos que va a salir la serie 63. Especificaciones de la UCM, pues en comparativa, por ejemplo, una de las UCMs con más de rendimiento que nos proponen es la 6510, con el procesador de 1 GB quad-core de Cortex A9, y la UCM de la serie 6200, por ejemplo, pues 1 GB dual-core Cortex A9. En RAM, pues tenemos la 6510, decimos, pues es muchísimo más potente, pues 1 GB de DDR3, y la 6200, 1 GB. Tenemos 32 GB de memoria flash en la serie 65 contra 4 en la serie 62. Esto más o menos nos tenemos que ir moviendo pues las capacidades que vayamos a necesitar en nuestra empresa. Luego nos comentan que en el caso de la 65 tiene los puertos integrados de E1, T1 y J1. Puertos FXO, la UCM 6510 tiene 2 y luego la 62, en la serie 62 pues podemos elegir si en nuestro caso necesitamos 2, 4 o 8 y ahí ya elegimos la centralita de esa serie que nos convenga más. Puertos FXS tenemos 2 en ambos casos y en red tenemos RJ45, Dual Gigabit y con PoE. En este caso, tanto ranura USB y SD, el router NAT y los indicadores LED y pantalla LCD lo encontramos en las dos series. Y en el caso de la 6510 está preparada para montar en rack. En el caso de la serie 62, pues como vemos, en la 6208 únicamente. Luego, cuanto a las especificaciones, usuarios hasta 2000 en el caso de la 6510 y hasta 800 en el caso de la serie 62. Por eso indicábamos que un poquito en nuestra empresa tenemos que ver qué necesidades tenemos para elegir una u otra. Llamadas concurrentes hasta 200 en la serie 65 y nos encontramos lo mismo. Depende de lo que queramos de la serie 62, podemos elegir una u otra. 50 llamadas, 75 llamadas o hasta 100. Los SIP trunks podemos crear los mismos, hasta 200 en ambas series. Y las salas de conferencia, en el caso de la serie 65, 8 salas con 64 participantes por sala. También podemos elegir, por las capacidades de la UCM, en las 6202 y 04, 3 salas con hasta 25 participantes y en las 6208, 6 salas con hasta 32 participantes. PSU redundante tenemos en la serie 65 y la 62 no. A la hora de adquirir nuestra centralita de GrandStream, pues vamos a ver un poquito la puesta en marcha, que sería, tenemos una pantalla, como comentábamos, un LCD, en la propia UCM sin tener que acceder ni nada, y desde ahí podemos ver los eventos críticos u otros eventos del sistema, las alertas que nos saldrían. Podemos navegar, que vemos que tenemos flechas para entrar en los menús, pues ahí veríamos la información del dispositivo, pues la versión de hardware, la de software, el número de producto, la dirección MAC y el tipo de actividad. Esto a la hora de, por ejemplo, pues pedirnos ayuda al departamento de soporte viene muy bien porque desde aquí ya podemos obtener algunas informaciones y para administrarla también, sobre todo en la puesta en marcha es bastante importante pues conocer si nos ha puesto una IP, otra o cómo está funcionando. La información de red, si está en modo de DHCP, IP estática o por PPPoE, la dirección IP y la máscara de subred. En el menú de red podemos encontrar la configuración de red para LAN y WAN, DHCP, la IP estática y el PPPoE. Y en el menú de fábrica pues tenemos reinicio, que también viene muy bien tenerlo accesible físicamente, los patrones de prueba del LCD, el modo de ventilador, los patrones de prueba del LED y los del RTC. También de hardware y la contraseña predeterminada. También vamos a ver si podemos acceder vía HTTP o vía HTTPS y el puerto. Y tiene un interruptor de SSH que lo habilita o le deshabilita el acceso. Esto que vemos a la derecha pues sería el acceso web que nos vamos a encontrar cuando vayamos a acceder a nuestra UCM. Nos indica que tiene servidor web integrado y el acceso suele ser por HTTPS, el que viene predeterminado, y en el puerto 8089. Ponemos la dirección IP, el puerto y ya pues aparecería esta pantalla. Es configurable el acceso, como decíamos antes, y aquí nos viene también la IP predeterminada. La contraseña de administrador, como en el caso de todos los dispositivos de GrandStream, pues el usuario sería admin, pero ya no es admin. Ya esto lo han reforzado la seguridad y cada equipo tiene en la etiqueta su propio password de acceso. Entonces no vamos a poder acceder en ningún momento con un admin o algo predeterminado. Cada dispositivo tiene la única y la suya. Nosotros tampoco lo podemos saber y GrandStream tampoco.
Tenemos un asistente de configuración. Se nos abre un wizard, nada más entramos la primera vez a nuestra UCM y nos propone los siguientes parámetros a configurar. El cambio de contraseña predeterminada, la configuración de red, la zona horaria en la que estamos, unas extensiones que ya sabemos que vamos a tener por defecto, si lo tenemos claro, desde el wizard la podemos poner, los troncales y las rutas, y luego el resumen de todas las configuraciones que tenemos. Entonces, desde aquí, si tenemos una distribución sencilla, pues con esto a lo mejor para arrancar sería suficiente. A la hora de la gestión de llamadas, vamos a comentar lo que nos propone esta UCM, todas las funciones que podemos elegir. Algunas son muy sencillas y otras pues ya nos dan un valor bastante clave para administrar nuestra empresa o la empresa del cliente. Tenemos la transferencia de llamadas. LanStream nos presenta 3 modos de transferir llamada. La transferencia ciega, que es pues la típica, una extensión a otra sin realizar la llamada al destino final. Luego la transferencia atendida, que antes de transferir la llamada, pues llamamos a la otra persona, ponemos la primera llamada al llamante en espera y si la persona a la que se lo vamos a transferir nos confirma, pues se la transferimos ya directamente. Y luego la transferencia perfecta o seamless, que lo que hace es permite al usuario realizar una transferencia ciega utilizando un código de función de la UCM para que la otra persona pues no escuche música ni esté a la espera. Tenemos desvíos de llamadas. LanStream nos presenta 3 tipos de desvíos, que serían el CFN, que es el desvío de llamadas cuando no hay respuesta, el CFB, que es el desvío de llamadas cuando quien va a recibir la llamada está ocupado, y el CFU, que es el desvío incondicional de llamadas. Cualquiera de los 3 modos los podemos activar desde la centralita. Nos indican que si el desvío de llamadas está habilitado, pues se desviarán todas las llamadas a la extensión, excepto las llamadas provenientes de los números especificados en la lista blanca. Y que los usuarios pueden cambiar la forma remota de configuración de desvío desde otra extensión, mediante códigos. Entonces, también, pues lo que comentaban, la lista blanca es importante porque a lo mejor queremos ponernos un desvío de llamadas a todas las personas menos a alguien en concreto que estemos esperando la llamada de esa persona y no nos interese nada más. Pues le metemos en la lista blanca y la UCM le dejaría pasar esa llamada, por ejemplo, como nos pone en el esquema. En la extensión 1001 se hace el desvío de llamadas y va directamente al buzón de voz y en la extensión 1000, pues esta llamada haría la llamada y como está en la lista blanca, pues pasaría la llamada normalmente, sin que le afecte. Bifurcación SIP o el registro múltiple por extensión. Nos dice que la UCM admite múltiples registros por extensión, que se puede registrar desde bastantes dispositivos usando una única cuenta, que admite hasta 10 registros. En el caso del esquema, pues tenemos la extensión 1000 como ejemplo, que está registrada desde el teléfono de casa. Ahora mismo que estamos tanta gente en teletrabajo, pues esto nos puede interesar, porque podemos tener la extensión desde el ordenador de casa registrada, la podemos tener desde, por ejemplo, el GS Wave en nuestro móvil, y la podemos tener en la oficina. Es decir, no perderíamos el login de la oficina por registrarnos en otra parte, no crearía el típico conflicto de que esta extensión ya está registrada. Entonces, el usuario ya esté teletrabajando, se esté desplazando a la oficina o esté en la misma oficina, podría atender la llamada entrante. El DND, que también nos indican que lleva lista blanca, pues el DND es el típico no molestar que hace pues que no nos tengamos que deslogar del teléfono, lo ponemos en DND. Por los aspectos de presencia, le indicaríamos a todos los compañeros que no estamos disponibles y el mismo caso que el anterior. Estamos esperando una llamada, metemos ese número en lista blanca y esa llamada, aunque tengamos el DND activado, nos pasaría. De manera que podemos estar esperando una llamada importante con el DND activado, siempre que tengamos este número, el receptor de la llamada que estamos esperando, en la lista blanca. El caso de la llamada en espera. Pues la llamada en espera, pues nos indican, pues es la característica clave del sistema de telefonía. Cuando se pone una llamada en espera, la persona que está estacionada pues no puede comunicarse con la del otro lado y la música de espera generalmente se reproduce para la persona que llama. Tenemos cuando se activa la música, la UCM nos prepara 2 alternativas. Que nosotros podamos subir nuestra propia música en espera, la podemos grabar y desde la interfaz de la UCM subirla y nos dicen pues eso, el tamaño que tiene que tener y en el formato en el que tenemos que grabar esta música para que se suba correctamente y poderla configurar para, pues por ejemplo, eso, para poner en espera a alguien y que tengamos una música corporativa de nuestra compañía. Entonces, eso es un caso de subirla. Si queremos grabarla nosotros mismos, pues también se puede grabar. Dice que la música en espera
se grabaría al iniciar una llamada a una extensión. Que al responder la llamada iniciaría la grabación. Una vez se cuelga y se actualiza la página, el archivo de música estaría disponible en la lista para ponerlo. Entonces tenemos varias maneras de subir esta música. El parqueo de llamadas o el parking de llamadas. Permite poner una llamada en espera y la puedes recuperar desde otro teléfono. Esto, pues lo del parking resulta muy útil porque es una manera visual de entender un poquito cómo funciona. Es como nos indican un estacionamiento de llamadas. Si tenemos una llamada activa, estamos hablando con una persona, pues se pueden estacionar la llamada de dos formas. Vienen códigos siempre predeterminados, pero que se pueden cambiar desde la interfaz. Aquí vamos a hablar siempre de los códigos predeterminados, pero tenemos una opción para cambiarlos todos si nos viene alguno mejor o si ya están acostumbrados a ciertos códigos o lo piden por lo que sea. En este caso, almohadilla 72 y la llamada entraría al parking. Podemos hacer una transferencia ciega y luego marcar 700 y se estacionaría la llamada también en el parking. Luego, a la hora de recuperar una llamada que tenemos parqueada, pues se puede recuperar desde otra sala o alguien más en otro teléfono del sistema, pues marca la extensión del parking de llamadas y recuperaría esa llamada. En el caso de que nos hayamos olvidado, no se haya podido atender o lo que sea, si no se recupera, vuelve a sonarle al teléfono que la parqueó. Entonces, una llamada en el parking no quedaría para siempre ahí. Siempre volvería o a un extremo o a quien la parqueó. Las rutas salientes. En las rutas salientes, esto hay bastante configuración que hacer. Entonces, podemos el patrón de marcado, lo podemos poner, la ruta segura, podemos eliminar o anteponer dígitos, podemos activar la conmutación por fallo, también tiene privilegios y permisos, la configuración de la ruta saliente por el identificador de llamadas de origen, podemos establecer el límite de la duración de la llamada, un grupo de PIN, una lista negra, una condición de tiempo y el DoD. En el caso de las rutas entrantes, también tenemos el patrón de ID, las llamadas directas a IVRs, extensiones, grupo de timbrado, correo de voz o fax, las rutas de entrantes programadas, las rutas por identificador de llamadas, lista negra, múltiples modos, importar o exportar una ruta entrante, la información de alerta y anteponer el nombre del troncal. Vale, y ahora pues las funciones de la UCM que son bastante interesantes también. Tenemos la presencia SIP, que la hemos comentado antes. Perdona, Dime. Lidia, una pregunta Dime. que me hacen por aquí. ¿Cómo es la integración del GDS en la UCM? Vale, pues la integración del GDS, en el caso del GDS lo podemos configurar como una extensión. Lo configuraríamos como una extensión directamente y a la hora que nosotros llamásemos por el GDS se generaría una llamada a la extensión que tenga el GDS indicada o al grupo que tenga indicado y se generaría una llamada de vídeo. Entonces, cuando llamamos por GDS, a la persona que está, por ejemplo, si tenemos una persona en la puerta o si tenemos un grupo para que puedan coger esa llamada, cuando la descuelguen verían una llamada por vídeo. Entonces sería súper sencillo tener un GDS integrado en nuestro UCM. Vale, muy bien, Vale. gracias. Perdona Raquel, que no he parado. Vale, pues lo que comentábamos, la presencia SIP, que lo hemos hablado un poquito antes por encima, pues es lo que nos indican los botones, pues que le llamamos normalmente BLF, son los MPK, los botoncitos que tenemos en nuestros teléfonos, que se ponen verde o rojo, pues ahí podemos configurar esta presencia SIP. Lo típico, que el rojo nos dice que no está disponible y el verde nos dice que sí. Y bueno, desde aquí lo podríamos directamente configurar. A nivel técnico, nos dice que el teléfono enviaría un mensaje SIP subscribe a la UCM para verificar si ha habido algún cambio en el estado de la extensión que tengamos configurada. Y la UCM devolvería el estado de esas notificaciones en un mensaje SIP notify al teléfono. También que la presencia SIP se puede monitorear usando el código de función del teléfono del usuario, que el predeterminado, como comentábamos antes, es el *48. A la hora de la presencia SIP, pues tenemos bastantes más opciones que las normales, que las que decíamos de verde o rojo, porque tenemos el disponible, que el contacto está en línea, está disponible tal cual, ausente, que está ausente. Ausente se considera una ausencia corta. Aquí nos ponen, por ejemplo, pues para el almuerzo, que me he levantado un momento del sitio, pongo ausente y ya pues cualquier persona que se quiera comunicar conmigo está notificada. Chat, que el contacto tiene una flexibilidad de conversación para chat.
el DND, el no molestar que comentábamos antes, quedaría notificado también. El estado de la presencia personalizado, pues si queremos poner alguno especial, el que sea, en reunión, lo que sea, también. Y no disponible, que el contacto no está disponible y esto sería para largos periodos de tiempo. Comentábamos, la mensajería instantánea, pues proporciona un soporte para ese SMS SIP. En este caso, para los dispositivos finales, como los teléfonos GrandStream GXP o GXV, que admiten este tipo de mensajes. Entonces, si tenemos alguno de estos dispositivos, podríamos configurarlos y entre ellos se podrían enviar SMS pasando por la UCM. Nos dicen que a partir de Asterix 13. Luego, funciones UCM. El gestión de correo por voz. Tenemos el voicemail, que comentábamos antes, pues nos ponemos un DND, una disponible, habilitamos el correo por voz, nos entra una llamada, nos deja un mensaje. Pues la persona que reciba el mensaje puede acceder de 3 maneras a estos mensajes de voz. Marcando el número de teléfono del correo de voz, recibiendo el correo de voz por correo electrónico o con su acceso al portal de usuarios. Cualquiera de estas 3 formas para recuperar los correos podría hacerlas. Nos indican que el usuario mismo puede escuchar o eliminar los mensajes, incluso cambiar las indicaciones. Y que una hora de mensajes por voz ocuparían alrededor de 55 megas, o sea que poquito. Tenemos la función de anuncio, announcement, que le llaman también. Permite a los usuarios configurar un archivo de audio que no se puede omitir para reproducir a las personas que llaman antes de enrutarlos a un destino configurado. Por ejemplo, si se nos ha caído, estamos dando algún tipo de servicio y sabemos que se ha caído algo que es vital, que nos va a llamar mucha gente, pues podemos configurar un anuncio para que lo tengan que escuchar. Esto muchas veces lo que hace es reducir el número de llamadas, porque a lo mejor sabemos que vamos a tener un aluvión de llamadas por lo que sea, por algún servicio que no está funcionando, pues mucha gente escucha el anuncio y antes de ocupar un agente, ha escuchado el anuncio, ya tiene la información que quería y cuelga. La función de anuncio se puede utilizar para el IVR o el destino predeterminado de la ruta entrante. Y la función de anuncio se puede configurar, nos dicen que desde la web, en funciones de llamada a anuncio. Como vimos en el pantallazo, le podemos poner un nombre, si es recurrente, y le podemos subir un archivo de audio y decirle en qué destino queremos que se reproduzca. Pues a lo mejor también podemos hacerlo para un departamento que solo está de un horario en horario, pues cuando les vaya en ruta el IVR, antes de ese departamento decimos que este departamento solo estará disponible tal a tal. Y también estarían avisados, así que nos esperarían llamada y esto reduciría un poco la carga de nuestra UCM. También nos dicen pues la codificación que tiene que tener, el formato y cómo tenemos que subir este tipo de anuncios para que nos funcionen. El IVR, le llaman respuesta de voz interactiva, lo que conocemos como el sistema que guía al usuario de pulse 1 para tal departamento, pulse 2 para tal departamento. Pues IVR nos dicen que se pueden crear hasta 500, que se pueden grabar o cargar los mensajes de voz personalizados, pues por si no nos gustan los que vienen precargados, que nos admite varios idiomas y que tiene las rutas programadas a los avisos de IVR específicos, pues fuera del horario, festivos, mantenimientos. Que cada vez que activemos un IVR, puedan ir hasta 5 subniveles de IVR. Nos indican que las llamadas entrantes pueden alcanzar el IVR como autoatendido, con o sin recepcionista, y luego los clientes podrán seleccionar el destino para llegar con solo pulsar una tecla. Lo que decíamos, pues es un sistema que guía como usuario al departamento que quieras entrar sin conocer nada más. ¿A dónde nos puede dirigir el IVR? A una extensión, mensajes de voz, salas de conferencia, videoconferencias, grupos de correo de voz, a otro IVR, a un grupo de timbrado, a colas, a grupos de páginas, servicio de fax, un mensaje personalizado, como comentábamos, directamente a colgar, al servicio DISA, a marcar por nombre, que esto lo veremos también más adelante, a un número externo, a que te llamen de vuelta o a un anuncio. Tenemos lista blanca y lista negra para las llamadas que se realizan desde el IVR. Puede restringir a la persona que llama a que llegue a ciertas extensiones o números. Nos ponen un ejemplo bastante útil, que es el CEO y los directores de la empresa prefieren recibir solo una llamada transferida por el secretario. Pues desde el IVR no podrían nunca llegar a esta serie de personas que no reciben más llamadas que no sean esa. Y que algunas extensiones se utilizan en puntos finales de vigilancia IP.
Entonces, pues lo mismo, el IVR no podría llegar a esto. Entonces, en estos casos se metería en la lista negra y la gente que llame no podría alcanzar estos destinos. En el caso de la lista blanca, pues efectivamente solo se puede acceder a las extensiones de la lista blanca a través del IVR. En el esquema que nos presentan nos dicen, pues, por ejemplo, a un operador sí y a un punto de acceso final como de vigilancia, pues no. Y nos indica también que los números externos se pueden configurar para la lista negra y lista blanca solo cuando está el dial trunk activado para el IVR. Las grabaciones de llamada, pues si en nuestro caso queremos grabar las llamadas para luego monitorearlas, nos dice pues la ocupación es la misma que comentábamos antes, que 55 megas serían una hora de grabación de llamadas. La duración de la grabación se puede ampliar utilizando un flash USB o el NAS. Estas centralitas también tienen el USB, pues podríamos hacerlo así si no vamos a tener mucho y si no, pues ya directamente pasamos a un sistema NAS. Los archivos de grabación tienen el formato WAV y se pueden reproducir desde la web directamente o lo descargamos y lo reproducimos desde donde lo necesitemos. Y que la grabación automática se puede habilitar para extensiones específicas, grupos de timbrado, colas de llamadas, salas de conferencia o troncales. También puede venir muy bien para eso. Queremos grabar una conferencia en concreto, se podría habilitar también para estas funciones. En caso de que necesitemos el almacenamiento NAS, pues nos dicen que admite la adición y copia de seguridad de las grabaciones en un servidor NAS y que sería un almacenamiento externo. A partir de la versión de firmware de 1.0.17 o superior, pues admitiría esta función. También, como siempre, en todos, da igual la marca que sea, pero en concreto en GrandStream que estamos ahora, hay que decir que siempre, por muy bien que nos funcione en la versión de firmware que tengamos, puede venir una vulnerabilidad mañana que no estaba contemplada y empezar a funcionarnos mal. Entonces, los fabricantes se suelen anticipar a esto y hemos de recordar siempre tener actualizados nuestros sistemas. Parece una tontería, pero estamos muy acostumbrados siempre a esto me funciona bien, pues ya lo actualizaré. Es muy importante siempre y sobre todo por si, como en este caso, tienen funciones nuevas, pues como comentábamos, GrandStream no las pondrá y podremos tener una UCM actualizada y funcionando bien. El almacenamiento NAS también se suele utilizar como ubicación o copia de seguridad o de restauración. También lo tendríamos disponible. El tema de conferencias dice, pues, lo típico, varias personas, permite a varias personas que participen en la sala y se pueden hacer puentes de conferencias. Sería público o privado, tendría la opción de grabación, tendría el puente de múltiples grupos, el menú de llamadas, la invitación de usuario, los anuncios de llamadas y grupos de contacto, hasta 5 grupos. También diferencia por las series de UCM, como hemos visto al principio. En la UCM 6202 y 04, 3 conferencias, en la 086 y en la 6510, 8. Participantes en la 620425, en la 0832 y en la serie 65 hasta 64 participantes ya. Y los contactos por grupo, que esto no lo hemos visto antes, serían la 02 y 04 de la serie 62 hasta 25, 0832 y la UCM, la serie 65, 64. El puente de conferencia múltiple que hablábamos, aquí nos lo presentan en un ejemplo. Tenemos una sala de conferencia en la UCM A y una sala de conferencia en la UCM B. Pues están conectados a través de enlaces de PAL-SIP. Perdón. Nos indica que la interfaz de usuario, el administrador puede invitar directamente a una sala de conferencias, por ejemplo, la que está en la UCMB, para que se conecte a la sala de conferencias de la UCMA. Se haría, pues eso, uniendo por un peer track y tendríamos dos salas de conferencia unidas entre sí. También podemos programar las conferencias. Nos indica que la UCM admite la autentificación de Google y que se utiliza para admitir el sistema de programación de conferencias. Lo tenemos que habilitar y una vez esté habilitado, el sistema de conferencias puede acceder al calendario de Google para programar o actualizar una conferencia. El pantallazo que vemos sería de la web de las UCM y desde ahí pues podríamos hacer toda la configuración, cuánto va a durar, poner todos los parámetros de las conferencias que vamos a hacer. Una vez habilitada la configuración del Google Calendar, en el servicio de asistencia de Google, la programación de conferencias puede sincronizarse con Calendar. Entonces lo tendríamos ya listado para los participantes que lo puedan tener visual. Nos indica también que la duración máxima permitida de la reunión es de hasta 8 horas.
No suele ser tanto, así que dan tiempo de sobra. ¿Queremos las estadísticas de las conferencias? Pues también podemos. Dice que genera estadísticas o informe de las conferencias con toda la información necesaria sobre las conferencias que se han realizado, que lo podemos encontrar en la web también, en funciones de llamada, conferencia a conferencia y estadísticas de llamada, pues veríamos la pantalla que tenemos aquí abajo. Y que los usuarios pueden acceder al informe de un periodo de tiempo específico. Pues como vemos tenemos el buscador que decimos las conferencias que han habido de tal día a tal día, pues accedemos al informe y lo podemos descargar y lo que necesitemos. IP Video Talk. Nos indican que las extensiones que tengamos configuradas en el sistema de UCM se pueden conectar a reuniones de IP Video Talk, que se crea un troncal y a un servidor de IP Video Talk y tenemos que tener la siguiente configuración. Un peer trunk en el servidor de IP Video Talk a la UCM, un peer trunk de la UCM al servidor de IP Video Talk y tener habilitada la opción modo IP Video Talk, que es la que nos sale en el pantallazo de la derecha. Es el típico check, se pone y ya lo tendríamos activado. Se crea una ruta de salida para el troncal y ya lo tendríamos conectado, la UCM con nuestro servidor de IP Video Talk. El IP Nos dice... Videotalk, perdona Lidia, el IP Ujú. Videotalk, bueno, no sé, para aquellos que no lo sepan, es la plataforma que tiene GrandStream para videoconferencias en streaming. Exacto. Nos recuerda también que una cuenta de IP Video Talk puede tener solamente un par en el troncal SIP. Entonces, a la hora de técnica, pues es lo único que tendríamos que recordar. Llamadas de emergencia. Hay configuradas, o por así decirlo, se considera que hay que tener pues las llamadas de emergencia activadas, o sea, hay que tener preconfiguradas. Dice que la UCM admite la configuración y gestión a números a los que se llamarán situaciones de emergencia, evitando así el proceso de enrutamiento de llamadas salientes y permitiendo a los usuarios en una situación crítica marcar los números de emergencia, con la posibilidad de tener troncales redundantes como punto de salida en caso de que una de las dos líneas estén caídas. Por eso pues es bastante útil tenerlo siempre configurado. Dice que el módulo admite notificaciones para los otros usuarios, por lo que cuando alguien marca una llamada de emergencia, se envía una llamada de notificación a otra persona para conocer la situación actual. Y que las llamadas de emergencia se pueden grabar y enviar automáticamente a una dirección de correo electrónico configurada. Por lo tanto, sería bastante útil para las ocasiones excepcionales. Tenemos también el grupo de captura. Un grupo de captura pues, es la función que permite capturar llamadas entrantes de otras extensiones si están en el mismo grupo de captura, marcando el código por defecto *8. Dice que se pueden crear hasta 50 grupos de captura con hasta 100 miembros en cada grupo. Al llevarlo a la realidad, pues por ejemplo, estamos en una sala trabajando con varios compañeros más, estamos todos en el mismo grupo de captura y yo veo pues que mi compañero en ese momento no está delante del ordenador, delante del teléfono, se ha levantado, se ha ido a una reunión y alguien importante le está llamando. Pues en ese caso, yo que estoy en el mismo grupo de captura que mi compañero, puedo coger la llamada de su teléfono sin necesidad pues de estar transfiriendo de un número a otro. Directamente la capturo yo, la atiendo yo y sin más. Lo que comentábamos, el pantallazo que sale, pues son los códigos que podemos cambiar los que queramos. Vienen por defecto todos y, como veis, también habilitarlos o deshabilitarlos, por si alguna función no nos interesa o no queremos que esté disponible por lo que sea. El tema de megafonía intercomunicador. Pues se pueden utilizar para realizar los anuncios por altavoz o en un grupo de teléfonos. Los teléfonos específicos responden inmediatamente con el altavoz. Entonces, la megafonía nos dice que es una comunicación unidireccional para que las personas escuchen el mensaje pero no puedan responder a él. Y el intercomunicador, sin embargo, es bidireccional para que se pueda escuchar el mensaje y también responder a él. En el caso de la megafonía y el intercomunicador, se pueden usar mediante un código de función para una sola extensión o un grupo de extensiones. Y los usuarios pueden programar las llamadas de megafonía e intercomunicador mediante la página de programar megafonía e intercomunicación. Si tenemos algún aviso que sabemos que va a ser recurrente, mismo horario, se configura y listo, quedaría con ello configurado y bien. Tenemos varios modos de megafonía e intercomunicador. El unidireccional que comentábamos, yo lanzo un aviso y las personas lo escuchan pero no pueden responder. El bidireccional, se lanza un aviso y las personas que escuchan el mensaje pueden responder a dicho mensaje. La de multidifusión, que permite a diferentes usuarios SIP que escuchen la locución desde una dirección IP de multidifusión.
La paginación de anuncios, que es la comunicación que puede ser unidifusión o multidifusión, nos dice que es que la diferencia es que se puede programar. Y el intercomunicador privado, que se utiliza para la comunicación bidireccional con los sistemas GSC el 3510, el altavoz que tiene GrandStream. Y vemos a la derecha pues cómo sería la configuración de esta página. Nos daría un nombre, elegiríamos el tipo, la extensión o los grupos a los que va y desde ahí lo configuraríamos, estos anuncios de megafonía de intercomunicadores. Dispone también de un centro de anuncios que permite al usuario pregrabar y almacenar los mensajes de voz en la UCM con un código asociado. Dice que el usuario también necesita crear un grupo de extensiones asignadas para este centro de anuncios. Cuando el código y el número de grupo se marcan juntos, el mensaje de voz especificado se reproducirá en todas las extensiones del grupo después de que contesten la llamada. El ejemplo que nos ponen, pues queremos enviar el mensaje 1 a un grupo de personas y el mensaje 2 a otro grupo de personas. Con esta configuración, pues eso, el mensaje 1 al grupo 666, el mensaje 2 le llegaría al grupo 77. Cuando descuelguen, el mensaje suena con el anuncio que hayamos puesto y ya estarían informados. El Follow Me o la función de Sígueme. Esta función permite a los usuarios dirigir las llamadas a uno o varios números de teléfono y que suenen todos a la vez o uno tras otro. Como los grupos de timbrado, tenemos varias maneras para hacerlo. Dice que las llamadas se pueden dirigir al hogar, a la oficina, al móvil o cualquier teléfono del usuario. Lo que comentábamos, pues que tenemos con GrandStream, que podemos hacer nuestra misma extensión, tenerla en hasta 10 equipos. Así que el Follow Me sería muy útil, sobre todo, pues comentábamos para estos tiempos que a lo mejor estamos en la oficina o estamos en el coche de camino a casa o estamos en casa, pero nos mantenemos trabajando, pues nos ponen en el caso de extensiones diversas. Dice en el esquema que tenemos una llamada entrante a extensión de destino 2000. La UCM envía la extensión a la llamada 2000, perdona, envía la llamada a la extensión 2000 y la extensión 2000 está sonando pero nadie responde. Pues en ese caso devuelve a la UCM la llamada y nos indica que después del tiempo de espera del timbrado, la envía, por ejemplo, tenemos el Follow Me a la 2001. Esta persona no va a estar aquí, que va a estar en una sala de reunión. 2001, pues la extensión 2001 está sonando, pero no hay respuesta tampoco. Volvemos al UCM y tenemos programado que en ese caso esta persona va a estar en el móvil, en el número que nos ponen. Pues la UCM cogería la llamada y la enviaría al móvil. Entonces llegaría a este número externo y sería respondida. Es decir, tenemos la opción, yo tengo mi extensión registrada en múltiples sitios o voy a estar aquí, aquí y aquí y quiero activar el Follow Me para esta llamada. Lo activamos y no perderíamos ninguna llamada, aunque nos estuviéramos desplazando o estuviéramos en diferentes ubicaciones. Tonos de llamada distintos. Dice que admite tonos de llamada distintivos cuando una llamada entrante proviene de la cola de llamadas IVR, ruta entrante o extensión. Que el usuario puede configurar el campo alerta info para seleccionar los diferentes tonos de timbre. A la hora técnica, cuando está presente, se envía una solicitud de invite en el campo del encabezado de información y así lo reconocería, que tiene que enviar un diferente ringtone. Esto lo podemos activar en la cola de llamadas, IVR, rutas entrantes o extensiones. Así directamente pues reconocemos antes de mirar pues si estamos haciendo cualquier otra cosa, si esa llamada es importante, si no es importante o lo que estábamos esperando. Marcación rápida. Nos permite a los usuarios llamar a un destino predeterminado presionando 1 o 4 dígitos. Pues esto ya si tenemos destinos frecuentes lo podemos programar como nos indica del 0 al 9999 y queremos programar el poder marcar rápido a extensiones, mensajes de voz, salas de conferencia, grupos de correo de voz, IVR, grupos de timbrado, colas de llamada, grupo de megafonía, fax, la función DISA, el marcado por nombre y el número externo. Y pues como lo vemos, el menú que nos aparece a la derecha es muy sencillito. Lo habilitamos, qué número queremos y cuál es el destino. Con eso tal cual ya la tendríamos creada y irían apareciendo según se ve en el pantallazo de arriba. El speed dial quedaría configurado así. Luego, el marcar por nombre. Esto puede ser muy útil, nos utiliza mucho y es uno de los destinos que nos proponían para el IVR. Nos indica que es una función
que permite a la persona que llama buscar a una persona por nombre o apellido a través del teclado del teléfono, pues como se hacía con los teléfonos antiguos. Entonces, cuando la persona llama, llega el IVR o la operadora automática y el IVR te guía a deletrear el nombre con dígitos para encontrar a la persona en el directorio. Esto creo que no venía explicado aquí, pero nosotros tenemos que tener el directorio cargado en nuestra UCM y una vez tengamos el directorio cargado, si le establecemos este destino de marcar por nombre, pues vamos a ir directamente con el esquema porque lo explica tal cual. El cliente llama el número de la empresa para hablar con el empleado de ventas, Jane Doe. Pues el IVR le dice introduzca los 3 primeros dígitos del nombre para buscar en el directorio. El cliente pone JAN y la UCM dice ¿es este nombre? Si le damos que sí, pues se enruta directamente la llamada y lo cogería la persona que tiene esta extensión configurada con este nombre. Nos dice que el administrador puede definir el directorio de marcado por nombre para que solo incluya las extensiones deseadas, como el ejemplo que nos ponían antes, pues no queremos que dirección puedan llegar ni buscando el nombre ni nada. Perfecto, no los ponemos y ya está. Y que esto ayuda a bloquear las llamadas no filtradas para llegar a los empleados que no deseen recibir estas llamadas directamente. Y que ofrece a los clientes un sistema automático guiado para ponerse en contacto con los empleados de la empresa. Es decir, no me han dicho que llame a esta empresa, sé que me ha llamado tal o me ha dejado un mail, pues activamos marcar por nombre y las personas siempre pueden llegar sin conocer extensión y sin pasar por intermediarios, directamente a hablar con quien quería. El BusyCamp nos indica que la centralita se ubicará en un interlocutor llamado e informará al interlocutor tan pronto como el interlocutor llamado esté disponible. Entonces, vamos a ver primero el ejemplo. Tenemos la extensión 1000 que está llamando a la extensión 1001. En el caso de que la extensión 1001 esté ocupada, ausente o rechace la llamada, volveríamos a la UCM. Entonces, la UCM marcaría, el teléfono de origen, el 1000, la extensión 1000, marcaría el asterisco 11, código predeterminado, recordamos, para solicitar la función de BusyCamp. Entonces, cuando la extensión que ha rechazado o está ausente esté disponible, la UCM llamaría a la extensión 1000 y cuando la extensión 1000, recordemos el origen, haya contestado la llamada que le hace la UCM, la UCM llamaría a la extensión 1001. ¿Vale? Entonces, pues nos dicen lo que comentábamos, que una extensión puede no estar disponible, ocupada, ausente o ha rechazado la llamada porque no puede hablar en ese momento. La centralita retiene la parte llamada y podríamos solicitar el BusyCamp con el asterisco 11 o cancelarlo con el asterisco 12 e informar a la persona que le llamará tan pronto como esté disponible a quien está llamando. Nos dice que es compatible con una extensión individual. Pues, por ejemplo, cuando la extensión A llama a la extensión B, puede solicitar la finalización de llamada. Y que es compatible con troncales SIP. Por ejemplo, cuando la extensión A en la UCMA llama a la extensión B en UCMB, también se puede solicitar el BusyCamp. Y nos dan algo muy importante para entender un poquito cómo funciona este servicio, porque nos indican que la UCM iniciará la devolución de llamada cuando la extensión que antes no estaba disponible esté disponible, que utiliza las siguientes condiciones para detectar si esta extensión está disponible o no. Si la extensión B estaba ocupada al recibir la llamada, la extensión B se considera disponible cuando haya colgado la llamada. En este caso es fácil, está ocupada porque comunica, por lo tanto, cuando deje de comunicar no estará ocupada. Pero el ejemplo que nos ponían también es que la extensión B puede rechazar la llamada. Entonces, en este caso, os agotó el tiempo de espera, que no conteste. En este caso, la extensión B se considera disponible después de completar una nueva llamada. Esto significa que la extensión B tiene que iniciar una nueva llamada o responder otra llamada entrante. Es decir, cuando la extensión B ha tenido actividad nuevamente, se considera que el usuario de la extensión B está nuevamente disponible y se activaría el proceso del BusyCamp. Se llamaría la primera extensión, cuando lo coja, a la segunda y comunicaría a ambos usuarios. La función DISA. La función DISA también nos viene bien cuando ahora, sobre todo, que estamos más fuera de la oficina o en caso de que nuestros usuarios pues digan que tienen a gente fuera de la oficina trabajando normalmente y tienen que acceder a la UCM o a las funciones de la UCM. Decía que si estamos en el exterior y queremos marcar a través de la troncal de SIP,
podemos hacerlo. Que en muchos escenarios donde el usuario necesita acceder a los recursos de la UCM para realizar llamadas, por ejemplo, a otras extensiones, porque son internas, o a llamadas externas a través de troncales, pero no tienen acceso a la extensión. En tal caso, si tenemos activado DISA, puedes llamar a la UCM desde cualquier número móvil o teléfono público y actuar como una extensión interna, de forma segura mediante una contraseña. Esto es importante. DISA siempre funciona con contraseña porque si no, cualquiera podría alcanzar este sistema. Ejemplificado, pues nosotros desde nuestro móvil marcamos el número de la UCM. La UCM tiene configurado DISA, decíamos que, por ejemplo, podemos activarlo desde el IVR para que nos lleve hasta él. Pues enruta la llamada y DISA nos pide la contraseña. La ponemos y luego marcamos el número de destino cuando suene el tono de marcación. Y entonces ya estaría la llamada completa. Ya podríamos acceder, una vez tengamos la contraseña de DISA y nos lo dé por OK, ya estamos dentro de la UCM y puestos a trabajar como si fuéramos dentro de la empresa. La función de callback. Nos dicen que está diseñada porque los usuarios a menudo utilizan sus teléfonos móviles para realizar llamadas internacionales o de larga distancia, que pueden tener altos costes. Entonces, la función proporciona una solución económica para el usuario que quiere llamar y está fuera de la oficina. Nos indica que las llamadas entrantes se realizarían y se conectarían a través de los troncales en lugar de hacerlo directamente desde el móvil o del fijo, y que no se le cobra al usuario que esté haciendo la llamada. El ejemplo, marcamos el número de la UCM desde nuestro móvil, nuestro fijo, desde donde estemos, fuera de la OFI, y que cuando se escuche el tono de llamada, se cuelga. Unos segundos después, la UCM le vuelve a llamar al móvil, se contesta la llamada y te dirige directamente a DISA o al IVR en la UCM. Se marca donde queramos llamar y ya está establecida otra vez la llamada. Grupos de timbrado, pues esto me imagino que lo conoceremos todos, pero más por las especificaciones, pues el grupo de timbrado hace sonar a varios teléfonos que están en este grupo, se ponen unas cuantas extensiones, las que queramos, ahora vemos los límites, en el grupo y ya nosotros configuramos cómo van a sonar cuando alguien llame a este grupo de timbrado. Nos dice que la UCM admite hasta 100 grupos, con hasta 100 miembros cada grupo, que el modo de timbre puede ser paralelo o en serie, es decir, que nos suene a todos a la vez los que estamos en el grupo de timbrado o que suene a uno, no lo coge, suena a otro, no lo coge y va pasando de agente en agente por todas las extensiones que tenemos configuradas, que podemos añadirle un mensaje personalizado para este grupo, que el registro de las extensiones en dicho grupo sería automático y que es un destino predeterminado. Entonces, también tenemos las funciones de call center. Vamos a ver, por así decirlo, un resumen, porque en call center han avanzado bastante en GrandStream y nos ofrece una solución bastante completa. Dice que admiten funciones livianas de call center, pero bastantes de ellas. Entonces nos indican que incluye cola virtual, centralita, anuncio de posición. Así que las personas que llaman, pues dirían, estás en la posición 100 o estás en la posición 2. Así más o menos te haces tú una idea de lo que tienes que esperar y aquí nos proponen una solución por si te dicen, estás en la posición 100, pues no quiero esperar. Pues la UCM te dice, ¿quieres permanecer en línea? Que se te guarda el turno. O sea, puedes permanecer en línea o se te guarda el turno al activar la devolución de llamada. Entonces, esto es interesante pues, para no tener a una persona esperando al teléfono. La UCM esperaría por ella y cuando le vaya a tocar, pues establecería la llamada. Tenemos cola virtual, el anuncio de posición que comentábamos, un mensaje de bienvenida, estadística de las colas de llamadas y centralita para todos los agentes. ¿Que estamos interesados en las funciones de call center? Pues en la UCM 6202 sabemos que podemos tener hasta 23 agentes estáticos en la cola de llamada, en la 04 34, en la 08 75 y en la serie 65 hasta 150 agentes. O sea que ya liviano un call center con 150 agentes está bastante bien. Si seguimos funcionando con fax o el cliente nos pide fax o nuestra empresa lo tiene. Nos indica que admite faxes T30 y T38 y transferencia de fax. Puede convertir el fax recibido en formato PDF y enviarlo por correo electrónico. Nosotros lo configuramos y él directamente lo transforma a PDF y nos lo envía. Se puede hacer a la configuración de fax a través de la web, nos lo indican también el menú que sería,
y que la lista de archivos de fax se mostrará en la misma página web para que los usuarios la vean, la recuperen o la eliminen, y que admite 3 formas de enviar fax. Tenemos la máquina física, perfecto, porque la podemos conectar, así que por ahí sería una. Luego, una carga de archivos de fax a través de la interfaz de usuario web de UCM o usando nuestro mail. Dice que admite la conexión de una máquina de fax al puerto FXS, como comentábamos, físicamente la podemos conectar. La transmisión de fax se origina en la máquina de fax, como un fax T30. Luego, el módulo de la puerta de enlace T38 haría la transmisión de fax en este formato y la enviaría por red IP. Luego, el envío de fax desde la interfaz de la UCM. Dice que admite la carga de archivos de fax a través de la interfaz de usuario web para enviarlos a un número de fax externo. Y que los archivos de fax se organizan en la UCM colocándose en la cola de envío y que el usuario puede ver el progreso del envío. Pues como lo vemos en el pantallazo de abajo, vemos uno que se está enviando, el porcentaje, uno que ha completado el envío correctamente y otro que ha dado error de envío. Entonces tendríamos un informe de los fax que estamos enviando y en qué estado se encuentran. Pues por si acaso no me ha llegado, podemos revisarlo de aquí directamente, tenemos la opción y vemos que ha llegado y que no. Y el caso del mail, que es la tercera opción que nos proponían para enviar fax, pues dice que se puede configurar para escuchar los correos electrónicos recibidos y los usuarios pueden configurar el formato de asunto de correo electrónico a fax. Esto significa, establecemos un asunto predeterminado para el fax. Dice que cuando detecta la UCM el correo con ese formato, con el que lo hemos dicho, extraerá los archivos adjuntos de los correos y los enviará. El ejemplo que nos pone, pues tenemos formato enviar fax mail al número tal. Pues cogería y el número tal es al que enviaría los archivos adjuntos que le hayamos puesto. Otro modo, directamente el teléfono. Pues por la extensión de fax, directamente haría lo mismo. Lo enviaría como lo detectaría el correo electrónico, lo extraería y lo enviaría al fax. De manera, pues eso. Tenemos una oficina que no quieren que los empleados se levanten al fax porque hay mucho volumen, quieren hacerlo simultáneamente o directamente porque no quieren que se levante. Pues tenemos la opción esta de mail. La apariencia de llamada compartida. Vale. Esto permite a los usuarios asignar varios dispositivos a una misma extensión, configurar puntos finales para monitorear una extensión o realizar acciones en nombre de esa extensión. Pues ver el estado de llamada, realizar o recibir llamadas. Luego, tenemos también el registro de detalles de llamada. Es el registro de datos generado por la centralita que contiene los atributos específicos para una sola instancia de llamada telefónica manejada por la centralita. Entonces, a este registro también nos dice que podemos acceder en la web, el menú, lo tenemos aquí, el CDR, y se puede filtrar el informe de llamadas especificando el intervalo de fechas. Pues tenemos el ejemplo aquí. Queremos buscar las llamadas desde aquí hasta aquí. También lo podemos filtrar, como nos viene en el pantallazo, pues por número que ha llamado, al que ha llamado, código de la cuenta, el trunk de destino. Tenemos varias opciones, el tipo de llamada y el estatus. Si se ha respondido, si no se ha respondido, todo esto lo guardaría. Podríamos acceder a este informe y, pues como vemos, podemos descargar todas las llamadas que cumplan esos requisitos, una llamada, lo que estemos buscando. Y tenemos limpiador. Pues evidentemente, pues si hacemos todos estos registros, lo tenemos habilitado, pues también le podemos ofrecer al usuario pues que eso no se quede ahí utilizando espacio pues en nuestro NAS o en nuestro USB, como lo tengamos configurado. Así que podemos configurar lo que nos indica una hora de limpieza de 0 a 23 y las condiciones. Las de este horario, las últimas X grabaciones, últimos X días y un intervalo de limpieza, que sería la frecuencia, y un rango de 1 a 30. Vale, pues con esto hemos acabado las funciones así de la UCM, las funciones que tiene para que la configuremos y quedaría la integración con el GS Wave. Perdona, Lidia. Dime, María. A ver, me comentan las estadísticas. ¿Cómo nos llegan? Estas. Estadísticas de llamadas, porque al final las estadísticas es en base a estos números, pues vamos a dimensionar o a elegir la UCM en el momento de cambio. Sí, estas. Vale, estas es lo que poníamos. Tenemos la opción de descargárnoslas directamente, pero esto, por ejemplo, estos serían descargas de llamadas.
de si estamos buscando una llamada. Estadísticas de uso, de Sí, tanto de uso del sistema y todo eso, se pueden configurar notificaciones por mail. vale. Vale, porque Entonces, al final, directamente, si nosotros somos administradores y queremos saber un poco el uso o las estadísticas y todo esto, pues se puede configurar por mail o ver en la web también. vale, vale, Tenemos porque el así dashboard. es un poco el método de, pues, conocer si estoy en los límites de mi capacidad o tengo que cambiar o... Sí, eso Runstream te lo pone, como decía también, tenemos el dashboard, que es la primera pantalla a la que se accede, que nos da también un poco un resumen de las estadísticas, del uso, de cómo están los troncales, de qué está en marcha. Entonces, un vistazo rápido al dashboard también nos va a ayudar mucho a saber qué uso se le está dando a la UCM. Fenomenal, No sé si hay alguna gracias. preguntilla más. No, de momento Vale, no. No sé, por aquí no nos escriben más. vale. Ujú. Pues lo que comentábamos, finalizamos con el GS Wave, ¿vale? Que es importante en estos momentos, pues porque tenemos deslocalizada, por así decirlo, el trabajo en la oficina. Entonces, nos propone GrandStream el GS Wave, que es el softphone para Android y iOS, y dice que es una aplicación de softphone gratuita que permite a los usuarios conectarse a sus cuentas SIP desde cualquier parte del mundo, compatible con Apple o Android. Y es compatible pues, con la mayoría de iOS y de tablets y teléfonos Android, que combina potentes funciones telefónicas con la integración de aplicaciones de la UCM de GrandStream y que se puede utilizar pues eso, en empresas de todo el mundo con el GrandStream Wave. Eh, lo que vemos en la parte de la derecha, que sería un poco el resumen de cómo es este softphone, pues vemos pues, que es bastante friendly. Se puede configurar también, ya que me comentabas antes con el tema de el GDS, el videoportero. También, por ejemplo, si tenemos un GS Wave, tenemos nuestro móvil, tenemos el GS Wave y tenemos a alguien que se encarga de esas funciones, de recibir las llamadas del videoportero y esta persona se tiene que levantar o lo que sea, pues ya recibiríamos también en el GS Wave la imagen del videoportero y desde ahí podríamos abrir. No tendríamos que tener una persona estática esperando esta llamada del videoportero en su sitio. Nos Y como preguntan, perdona Lidia, que te interrumpa, si en el GS Wave hay que crear VPNs o configuraciones en router. GS Wave actuaría, se conecta, vamos a tener en cuenta a las cuentas SIP. Entonces tendría que tener acceso a nuestra red. Tendríamos que Ujú, tener configurada o bien la VPN o bien estar en el wifi de la oficina, pero tenemos que tener acceso a nuestra red porque estamos hablando de que vamos por una cuenta SIP. Entonces eso es igual en todos los dispositivos. ujú, Y ya vale. por último, tenemos las especificaciones que dice que soporta hasta 6 líneas SIP, 6 cuentas SIP, perdón, que los codes que soporta es el G722 en HD, que es audio, G711, G726-32, para lo que comentábamos, pues esto en llamadas de audio. Llamadas de vídeo, soporta vídeo en 2 vías y el códec que utilizaría sería el H264. Canal de voz haciendo switching entre Bluetooth y el dispositivo móvil, el altavoz o el casco, lo que llevemos. Que nos incluye una página que soporta 24 teclas virtuales de BLF o de marcación rápida, que comentábamos antes, que tiene 6 vías de audio para las conferencias, que está cifrado en TLS y en SRTP, y que puede navegar con tu libreta de direcciones o de los dispositivos móviles o también con un servidor app. Entonces, pues eso es lo que nos permitiría un poquito la integración con la oficina, con un dispositivo móvil, si lo tienen por oficina o pues si queremos llevar el nuestro propio y queremos seguir conectados. Ujú. Y esto es un Mm, poquito la Vale, presentación. tenemos aquí alguna pregunta más. Nos preguntan si softphone para PC. Sí, O- tiene, GrandStream dispone también de software para PC. Tiene gratuito también. ¿Pero Entonces, este pues, GS Wave o es otro? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé si es GS Wave también o es direct, es que creo el GS Affinity creo que era.
no me acuerdo del nombre exacto, pero sí, GrandStream dispone de un software disponible. También lo pueden hacer servir vía web. Directamente se crea un teléfono virtual y se puede utilizar desde allí. Ajá. Vale. Eh, Nos preguntan si para GS Wave, para la conexión dentro de la oficina o fuera, a crear dos cuentas. No entiendo muy Mm, bien. no entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a hacer la respuesta que contesta un poco, creo que a todo. Desde dentro de la oficina o desde fuera, lo que hemos comentado, tenemos que tener acceso a nuestras líneas SIP, a nuestro servidor. Entonces, en el caso de que estemos fuera de oficina, tenemos que tener creada nuestra VPN para podernos conectar a la red de la oficina y así que nuestro teléfono se registre en la centralita. O desde dentro de la oficina estamos conectados a la red de la oficina vía Wi-Fi, por ejemplo, pues perfecto, podemos utilizarlo desde dentro y desde fuera. Lo de las dos cuentas que me decías, pues aquí poníamos que soporta hasta 6 cuentas SIP. Entonces creo que con eso está un poco resuelta, sea cual sea la duda, que no he entendido muy bien, lo siento. Francisco, ¿te queda resuelto o tienes alguna duda? No sé. A ver, aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible la transferencia de llamadas a líneas móviles fuera de la UCM? Hmm, sí, mientras la UCM tiene, cuando nosotros creamos extensiones, tiene un grupo de privilegios. Eso lo decide el administrador de la UCM. Tienes el privilegio de pues ponerle a un grupo de extensiones, a una extensión a quien quieras, solamente llamar a extensiones. ¿Por qué? Porque queremos que este agente o este grupo de agentes no salga de lo que son las extensiones. Luego tiene un grupo que es nacional, si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo un poco de memoria el nombre de los grupos, pero bueno, que puedes llamar a móviles, a fijos, también puedes ponerlo de los patrones en las rutas y luego internacional, es decir, podemos hacer que, por ejemplo, se llame a todo tipo de números, pero por ejemplo internacional no queremos que se pueda llamar fuera del país. Pues eso también lo podemos limitar, la UCM lo permite. Ujú. Julio nos pregunta si hay que crear dos cuentas para la misma extensión. Si hay que crear dos cuentas para la misma extensión, se pueden crear, o sea, se puede, esta pregunta tampoco la entiendo, así que la vuelvo a contestar de modo genérico. Se puede registrar la extensión en dos Con dispositivos. teléfono, nos dice con teléfono y con el GS Wave. O sea, Sí, sí, era lo que estaba contestando. Se puede registrar la extensión en dos dispositivos. De hecho, en una de ellas veíamos como una extensión estaba registrada en varios sitios, por ejemplo, en casa, en la oficina y en teléfono, que poníamos el ejemplo del GS Wave. A ver si la encuentro por aquí. Pero sí, en un principio estaría contemplado. Esta. El registro múltiple por extensión, pues nos ponían el caso de en casa tenemos la extensión 1000, en el GS Wave en el teléfono tenemos la extensión 1000 y en la OFI que no hemos desconectado ese teléfono, pues tenemos la extensión 1000 también y se podía registrar hasta 10 registros simultáneos por extensión. hasta 10 registros. Vale. Ujú. ¿Y suenan todos? Pues depende de cómo lo tengamos configurado, pero sí, nos sonaría la llamada en todos, claro. Bueno, como has comentado, Lidia, hay distintas UCMs Ujú. y bueno, aquí lo ideal es que adaptemos, que cojamos la UCM que se adapte mejor a nuestras necesidades, porque no siempre pues vamos a coger la más grande. Si podemos arreglarnos con una 62, pues no vamos a coger una 65. Al final tenemos que ajustar nuestros recursos a nuestras necesidades. Sí, Gran Stream tiene muy en cuenta eso. Entonces nos ofrece desde la UCM pequeña hasta la más grande para que tengamos todo lo que necesitemos igual. Ya tengamos la UCM más pequeña o la más potente, tenemos todos los servicios igual y ahí ya depende de lo que decíamos, lo que limita a lo mejor funciones de call center, de call center, perdón, que queramos hacer o las funciones de las conexiones también nos pueden limitar o las salas de conferencia, por Ujú. ahí un poquito la carga,
Pues por ahí un poquito decidiríamos cuál es la UCM, porque en cuanto a prestación de servicios todas cumplen lo mismo y ya pues depende del volumen de llamadas. A lo mejor tenemos una empresa pequeñita con pocos usuarios, pero un gran volumen de llamadas. O a lo mejor tenemos una empresa enorme con muy poco volumen de llamadas. Entonces ahí un poco veríamos nosotros cuáles son las necesidades reales de la empresa o de la solución que vamos a vender en caso de que no seamos administradores. Que hay técnicos, hay administradores, hay ventas, entonces tenemos que tener a la hora de asesorar a dónde se va a instalar una UCM un poco en cuenta que es muy versátil y Ujú, se adapta bastante bien sobre todo al volumen que tengamos de carga de voz IP en nuestra oficina y ujú. para lo que lo vayan a utilizar ellos. A ver, nos preguntan si, bueno, varias personas nos han preguntado si hay algún manual completo de UCM. eh, bueno, manual seguro que hay. No sé si lo hay en castellano. Pues no lo sé si hay en castellano. Suele haber en castellano, lo tendría que mirar. Suele haber. En el caso de que no haya en castellano, nos interese alguna función o tal, lo que sí que nosotros desde soporte hacemos muchas veces, pues si necesitáis algún manual en concreto que no está en castellano, manual entero igual no, pero te interesa una función en concreto que no entiendes muy bien porque no te manejas en inglés o lo prefieres en castellano por lo que sea, lo intentamos pasar nosotros mismos a castellano si no encontráis algo Ajá, en el caso vale. de Gran Stream. Vale, también nos preguntan si hay algún manual para integrar la agenda de contactos propia en la centralita para el acceso LDAP de los terminales. La agenda de contactos ¿Algún al manual para portal. integrar mi agenda de contactos en la centralita para el acceso LDAP de los terminales? A ver, creo que la pregunta es que si se puede exportar una agenda que ya tengamos hecha a un servidor LDAP y luego acceder directamente a los terminales a esa agenda. Tenemos acceso LDAP desde la UCM, desde nuestros terminales. O sea, si tenemos cargado un directorio LDAP, podemos acceder desde nuestros terminales. Si hay algún manual de cómo exportar una agenda propia a LDAP, yo creo que debería haber, tengo que buscarlo, porque de momento esa no he mirado, la verdad, no nos ha llegado nunca esta consulta de cómo se exportaría, pero le podemos echar un ojo sin problema. Vale, Juan Miguel, si quieres, déjanos tu mail Mm. y, y te contestamos por escrito. Sí, también lleva mucho eh, te contestamos y eso, que si podemos especificar qué tipo de agenda sería, en qué dispositivo está para poder buscarte algo que sea exactamente lo que tú necesitas, el cómo quieres exportar esos contactos y desde dónde al sistema de la UCM, pues te lo buscamos literal. Ujú. Vale, pregunta también si quieres saber si la centralita es servidor LDAP. Tiene, gestión de servidor LDAP, sí, para que Vale. nosotros podamos subir ahí lo que comentábamos, para que podamos acceder a los contactos del servidor LDAP. ¿Hay alguna posibilidad de integrar terminales de otros fabricantes? Sí, GrandStream tiene, sí, podemos, por ejemplo, tener una centralita UCM y trabajar con otras marcas, por ejemplo, Yalink. Eso no habría problema en principio. O Ajá. tenemos 3CX, estamos trabajando con 3CX como softphone, pues podemos integrarlos Panasonic, con una UCM. Me suena a mí que sí, claro. sí, mientras tengan SIP, ¿no? Sí, los que para registrar una extensión SIP y tal, pues no, desde luego que sepamos no nos ha llegado ninguna incompatibilidad de UCM con ninguna marca. Vale. Nos preguntan si hay posibilidad de conectar a un CRM externo a través de AMI o Web Service. Sí, sí, tiene integración también. Lo comentábamos al principio, lo que pasa es que hemos pasado por las funciones que son así un poco especiales, pero sí, lo comentábamos al principio. Aquí está, en la función de datos, pues tenemos de integración con CRM, PMS, WebRTC, es decir, tiene bastante integración con APIs de muchísimos tipos. Porque sobre todo te comentan eso, que por ejemplo tienes un sistema PMS de gestión de hoteles y quieres poner la función despertador, tal, pues todo esto la UCM te lo gestiona perfectamente, directamente desde ella.
Y sobre todo con CRM, porque es muy importante, pues eso, para este tipo de programas, el tener una centralita especializada. Entonces sí, tiene integración. Vale, nos dice David que por lo que has contado es una FreePBX con una capa por encima de GrandStream, ¿no? No sé a qué se refiere exactamente. Si puede Mm, ser más conciso, una FreePBX. una PBX libre. Claro, depende de lo que lo consideres. Cuando una vez lo que comentábamos al principio se refiere, que es libre en cuanto a qué, o sea, porque realmente tú tienes la PBX y tienes todas las opciones, como comentábamos, una vez la adquieres. La tienes que adquirir. Modificación no se puede modificar nada en ella. O sea, viene con las funciones que estamos presentando y otras muchas más que tiene, pero por eso pregunto que a qué se refiere con FreePBX. Saber Ujú. un poquito. Bueno, pues David, si quieres ampliarnos la pregunta o concretarla, pues nos dices. Mm. José nos dice que en la app de GS Wave que configuramos la IP de la UCM. Sí, la UCM pues le ponemos una IP estática, sería la IP de nuestro servidor de la centralita, entonces nosotros ya dirigiríamos a ella como quien va, la IP donde se van a gestionar y donde se tienen que validar las extensiones que nosotros configuremos en el resto de dispositivos, sí. Ujú. En un uso en hostelería, ¿dispone de algún sistema de tarificación de llamadas? De tarificación de llamadas. Sí, supongo que para luego facturárselo al cliente, Pues tengo tipo que mirarlo porque hoteles. sí, 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 es lo que comentábamos. Tengo que mirarlo porque me suena que sí, pero eso ya son la integración. De hecho, estamos en esta pantalla porque lo comentaba con la otra persona que lo ha preguntado. Eso, imagino que tú tienes la integración con bastantes APIs especializadas, sobre todo, pues lo que comentabas tú, hoteles. O sea, esto está muy enfocado pues para hoteles y funciones de eso, de CRM. Entonces, tiene que tener alguna. En concreto, no las he visto. O sea, no me he parado a verlas, pero sí que he visto por encima la integración de lo que decíamos, de esos servicios. Entonces, algo así tiene que tener. Si nos deja el correo, lo mismo. Le miramos en concreto la función de tarificación y le informamos con lo que sea, sí. Sebastián, si quieres, déjanos tu correo y te mandamos un mensaje con la información. Sí, porque es que dentro de estas cosas tan especializadas, tan puntuales, verlas las he Si visto por quieres, encima varias veces, pero no lo puedes poner en privado, Sebastián. Ah, vale, ya lo veo. A ver, Jesús nos dice que no le ha quedado claro el tema de la aplicación en el móvil. Para que la extensión del móvil, para que la extensión del móvil no es necesario una VPN contra la central. que no es necesario. O sea, es que no, Para que la no entiendo. extensión del móvil, debe ser que falta algo ahí en ese texto. No es necesario una VPN contra la central para que la Ah, extensión del móvil suene, supongo. sí, pero sí, pues eso sí lo comentábamos antes a un compañero también que ha contestado. Tenemos que establecer validación contra la UCM, que sería el servidor, para validar nuestra extensión. Por lo tanto, tendríamos que tener, pues, lo que comentábamos, o bien estar en la red de la OFI o bien tener un túnel VPN. Sí, Jesús. Pero no tiene por qué ser en el teléfono también. Tenemos la otra opción, nosotros estar en casa con nuestro móvil y tener el VPN en casa y nosotros estar conectados al router de casa. Entonces, múltiples opciones, como siempre las redes nos dan múltiples opciones para hacer cualquier cosa. Entonces, ahí tenemos que ver qué queremos exactamente, dónde está el usuario y qué servicio le queremos ofrecer, pero por eso decía un poquito que depende. Vale, nos dice que le ha quedado claro. Sí, eso es una de las primeras preguntas que nos han hecho de que si tiene VPN, el GSWave o tal, y por eso he dicho, contesta de un modo genérico, porque realmente hay muchas maneras de alcanzar a la UCM estando con un móvil. Entonces, depende del Ujú, usuario. ujú. Eh,
Muy bien, pues parece que no tenemos más preguntas. Bueno, os cuento a todos. Ah, mira, nos pregunta Mauro si tiene OpenVPN. Sí, sí tiene. Ok, estamos grabando toda bueno, el webinar y bueno, pues la semana que viene os mandaremos un enlace con la presentación y con la grabación, ¿vale? Para que podáis descargarlo. También la subiremos a YouTube para que esté disponible. Os dejamos aquí los lugares donde podéis seguirnos para enteraros de estar al tanto de todos los webinars y promociones que tenemos y los mails de contacto con nuestro equipo del departamento de soporte y el departamento comercial. Una pregunta, Lía, ¿crees que podríamos tener en un futuro una continuación de este webinar? Sí, hay bastantes funciones como comentábamos y sí, se puede ir viendo bien más configuraciones o bien más en profundidad las funciones que tenemos o las pendientes, que también hay algunas pendientes por ahí todavía. O sea que, Fenomenal, pues nada. Quedamos un poco pendiente que nos cuentes cuándo podremos tener el siguiente. Muchas perfecto. gracias. Gracias a A ti, todos. hasta ahora.